viendo lo que Dios va haciendo en este tiempo y lo que desea hacer con su iglesia, hay algunas cosas que esta mañana quisiera que podamos considerar por la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? ¿No se escucha? A ver, por favor, si ahí le podemos aumentar un poquito de volumen. Aleluya. Amén. Mientras tanto, leamos, por favor, Isaías capítulo 55, versículos 7 al 9. Amén. ¿Se escucha? Nos avisan y corroboran, por favor, si estamos bien. Amén. Isaías 55, versículos 7 al 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, por favor. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y este otro pasaje más, por favor. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Amén. Vamos a estar meditando en estos versículos. Amén. Isaías 26, versículos 3 y 4. Amén. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. Me acompaña a orar. Quisiéramos que esta mañana la palabra pueda lograr su objetivo. Amén. Que es transformarnos. Amén. Y pueda profundizarse en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Amén. Padre, le damos gracias este día. Una vez más, Padre, queremos agradecerle. Gracias por el privilegio. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy, Padre amado, en este lugar y reunirnos como cuerpo, reunirnos como iglesia, con un solo objetivo y un solo fin, que es adorarte, que es exaltarte, que es, Señor, esta mañana glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, sobre todo este universo. Gracias, Padre, por permitirnos estar acá como tus hijos, por permitirnos estar acá como tu iglesia, Señor, una iglesia de gobierno, una iglesia, Señor, que tiene autoridad, una iglesia que tiene, Padre, la autoridad de parte tuya en esta tierra, Señor. Gracias. Una vez más, Padre, alineamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a tu Espíritu Santo y a tu palabra, Señor. Que esta mañana, Padre, sea usted, por medio de su Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que su palabra, Padre, así como dice, que nunca volverá vacía, sino que logrará el propósito por el cual tú lo has enviado. Esta mañana también tu palabra encuentre buena tierra en cada uno de nosotros.
sea afirmada, sea, Señor, criando raíces, profundizándose, para que esta palabra, Padre, dé su fruto a su tiempo en nuestras vidas. Te damos gracias una vez más. Gracias por cada familia. Gracias por cada hermano. Gracias, Señor. Queremos agradecerte por este tiempo que tú nos das de estar reunidos en este lugar, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias y te pedimos que esta mañana, una vez más, Señor, tu palabra cale profundamente en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Una vez más, buenos días. Amén a todos. Se puede saludar a su hermano. Salúdele, dígale bienvenido. Qué lindo verte después de una semana. Amén. ¿Usted extraña o no extraña a su hermano, a su hermana? ¿Ah? Yo los he extrañado, hermano. 2 semanas los he extrañado. Amén. Porque aunque uno está ausente acá, pero uno siempre está acordándose de estar con ustedes. Amén. Aleluya. Amén. Gracias. Amén. Ya mucho fervor ya también, ¿no? Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, ahí el hermano Coco, ¿no? Completo el saludo. Aleluya. Amén. Bueno, quisiera compartirles algo, hermanos, que he estado un poquito, aparte de experimentar lo que el Señor va haciendo en uno, también meditando en cómo es que el Evangelio a veces lo hemos visto desde una forma superficial, y veo que cuando el Evangelio no es que no tiene el poder, no es que no tiene la capacidad para hacer lo que quiere hacer, sino que muchas veces, como dice Mateo en la parábola del sembrador, tiene que ver mucho el terreno, dónde cae esa palabra. Amén, en qué terreno cae. Y eso es fundamental para que Dios pueda lograr, escuche bien, su objetivo y su propósito a través de su palabra. Amén. Es fundamental por eso que cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, podamos estar muy atentos. Amén. Podamos estar muy, muy dispuestos a lo que Dios quiere hacer. Amén. Porque veía, y vamos a ver un poquito más adelante, que muchas veces la palabra no logra su objetivo porque hay obstáculos, hay cosas que impiden que esta palabra pueda lograr su propósito. Amén. Y esos obstáculos muchas veces, hermano, no está en Dios, está en nosotros. Esos impedimentos muchas veces está en nosotros. Amén. Alguien se está trasladando ya. Amén. Traslado. Amén. Pero si alguien quiere pasar acá está bonito, fresquito. Amén. Ahí es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Si alguien desea pasar, hermano, no se quede ahí, aquí está. Aquí hay aire. Allá también hay aire, pero un poquito más caliente, ¿no? Amén. Bien. Quisiera, hay 2 cosas, hermano, aunque no es el tema, ¿cómo le puse el título, por favor? ¿Me ayudas? Sus pensamientos eternos. Eso es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Amén. De cuán importante es que nosotros nos alineemos a los pensamientos de Dios. Amén. De hecho, en la palabra dice en Amós 3:3, andarán 2 juntos
si no se pusieren de acuerdo, dice. Es imposible que alguien ande junto o sean uno si no se pusieren de acuerdo. Y eso tiene que ver muchas veces con nuestra forma de pensar. Amén. Pero para eso quisiera que podamos recordar siempre y tener en cuenta dos cosas importantes, hermano, antes de entrar al tema. Primero, propósito. Amén. Tener muy claro el propósito por el cual estamos en esta tierra. Eso debe estar continuamente en nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra? ¿Por qué estoy? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos alcanzó con su evangelio? Amén. Y eso es importante entender, porque todo eso, hermano, nos conducirá y nos llevará a que nosotros no nos desenfoquemos, no nos desviemos, ni, como dice la palabra, nos torzamos a la izquierda o a la derecha. Amén. Es muy importante que nosotros tengamos claro el propósito por el cual Dios nos alcanzó por medio de su evangelio del reino. Y eso tiene que ver con que nosotros conozcamos a Dios, amén, principalmente conozcamos a Dios y darlo a conocer en esta tierra. Amén. El evangelio, si quiere que le diga en palabras sencillas, tiene que ver con conocer a Dios. Amén. Nuestra vida en esta tierra tiene que estar enfocada, todo nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, todo tiene que estar en esto, enfocado en conocer a Dios para luego darlo a conocer. Y eso es mucho más que evangelizar, eso es mucho más que cualquier programa, eso es mucho más que cualquier cosa. Amén. Eso es mucho más. ¿Por qué? Porque estamos enfocados. Y eso es lo que hizo Cristo en esta tierra. Él mismo le decía a los religiosos, yo conozco a mi Padre, ustedes no los conocen. ¿Verdad? Él mismo le dijo a uno de sus discípulos, si ustedes me ven a mí, han visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era idéntico al Padre. O sea, como Él lo conocía, Él simplemente dio a conocer lo que Él conocía. ¿Me estoy explicando? O sea, en esta tierra, Cristo vino a manifestar, a expresar a su Padre, a nuestro Dios. Amén. Y ese es nuestro propósito en esta tierra, hermano. No estamos para otra cosa. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Lo que logremos, lo que alcancemos o no logremos o no alcancemos es secundario. Amén. ¿Me estoy explicando? Lo demás es secundario. Cuando esto está muy claro y continuamente nos estamos interiorizando y recordando a nuestra alma cuál es el propósito, entonces todo esto, eso va a ser algo medular en nuestra vida, va a ser muy, muy concreto. Por eso es que no tenemos que nosotros en ningún momento desenfocarnos del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es? Conocerlo a Él. Estamos en esta tierra para conocerlo a Él. Hemos nacido de nuevo para conocerlo a Él. El evangelio nos ha alcanzado para conocerlo a Él. Todo lo que hacemos en esta tierra es para conocerlo a Él. Y resultado de eso, entonces, lo daremos a conocer. Amén. Sin ningún esfuerzo, sin ninguna estrategia, sin ningún programa. Será algo naturalmente espiritual. ¿Me estoy explicando? No sé si estamos entendiendo eso. Entonces, esto es importante que diariamente, ¿verdad? Podamos canalizar, podamos profundizar continuamente. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy en esta tierra? Eso es lo que lamentablemente Salomón se desvirtuó, se desvió. Aunque Dios le había dado sabiduría, Dios le había dado riquezas, pero al final de sus días dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque no entendió que todo eso era para dar, primero para conocer a aquel que le había dado todo y para darlo a conocer.
Amén. Entonces, todo lo demás, hermano, después de haber conocido a Dios y darlo a conocer, es en segundo lugar. Amén. La segunda cosa que siempre debe estar muy en claro en nosotros es que Dios nos dio su vida. Amén. Esto es fundamental, mi hermano. Dios impartió por medio de Cristo su vida. Dios no nos introduce, Dios no quiere, Dios no desea ninguna ni nada de religión en nosotros. Dice en Primera de Juan, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida de Dios. Amén. Este segundo aspecto es importante que nosotros podamos todo el tiempo recordar. Primero, propósito. ¿Para qué estamos en esta tierra? Segundo, que Dios nos dio su vida, nos confió su vida. Y esa vida, escuche bien, en la medida en que esa vida se va desarrollando en nosotros, en esa vida está todo lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Todo. Entonces, por eso es que nuestro enfoque tiene que estar en que la vida de Cristo, como dijo Pablo, primero sea revelada, segundo sea formada, tercero sea desarrollándose en nosotros. Amén. Esto es fundamental. No podemos nosotros pensar que porque tenemos años en el cristianismo, años en el evangelio, años escuchando mensajes, pensar que eso nos define, escuche bien, nos define como hijos de Dios. No está mal que ya tengamos años en el cristianismo, no está mal que ya hayamos escuchado mensajes, no, pero hay mucho más que eso, y esa es la vida de Dios en nosotros, que esa vida produce, escuche bien, esa vida en nosotros produce transformación. Y de eso es lo que esta mañana quisiera un poquito hablarles, amén, de cuán importante es, como dice Romanos 12, 1 y 2, dice, si alguien quiere cambiar su manera de vivir, debe cambiar su manera de pensar. Amén. Si alguien desea cambiar su manera, le estoy hablando en una versión actualizada, dice, si alguien quiere cambiar su manera de vivir, debe cambiar su manera de pensar. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces vivimos una vida de rutina? ¿Por qué muchas veces nosotros vivimos una vida de ciclos? Porque, hermano, el Evangelio, escuche bien, el Evangelio es una sustancia espiritual que no está sujeto a nada temporal ni terrenal. El Evangelio es de una dimensión espiritual, celestial, eterna, que no está sujeta a lo temporal, terrenal, no está sujeta. Por eso es que cuando el Evangelio del reino, por medio del arrepentimiento, alguien le dijo Jesús a Nicodemo, si tú naces de nuevo vas a poder ver lo espiritual. Si tú naces de nuevo, Nicodemo, vas a poder entrar en una dimensión completamente diferente a la terrenal y natural. Entonces, el Evangelio no está, hermano, limitado. El Evangelio no está condicionado a ciertas cosas, circunstancias temporales. No. El Evangelio es mucho más que eso. El tema es que de acuerdo a nuestros pensamientos, a veces hay una mezcla, ¿verdad? A veces tengo momentos espirituales, pero más como que estoy en la tierra. Bonito, wow, qué linda la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Escuchaba hermanos así? Qué lindo, estaba hermoso, adoré, canté, algo sentí, no está mal, pero Dios no quiere que solo tengamos momentos espirituales, Dios quiere una vida
espiritual. Que todo el tiempo podamos, ahora, para que nosotros podamos permanecer conectados a lo espiritual, tiene que ver mucho con nuestros pensamientos. Porque mis pensamientos, eso es lo que vamos a ver, o me conectan con lo espiritual o me sacan de lo espiritual. Amén. Mucho tiene que ver. Por eso es que ahí la religión, y cualquiera que fuera, ha hecho su trabajo, escuche bien, de presentar un Dios, y cualquiera que fuera, pero mayormente, hermano, un Dios de la tierra, un Dios temporal. Y la gente hace, asiste, tiene actividades, tiene muchas cosas, pero no ha entrado al reino. No está viviendo como Dios desea que vivamos. Y ese es el peligro, hermano. Por eso le decía al principio, es importante que nosotros consideremos el Evangelio nos saca, escuche bien, el Evangelio nos lleva a una dimensión completamente diferente de lo temporal y lo terrenal, aunque estamos en esta tierra. Pero entendemos, al igual que Abraham, de que en esta tierra estamos de paso. Entendemos, al igual que Abraham, que en esta tierra somos forasteros. ¿Verdad? Entonces cambia, todo cambia. Y mire cómo es que el Señor en Isaías, ahora sí vamos a entrar un poquito al tema, en Isaías capítulo 55, por favor, le pido que esta mañana, hermano, escuchen su espíritu y podamos escuchar en nuestro espíritu al Señor. Amén. Isaías 55, versículo 7. Mire cómo el Señor, hablando a su pueblo por medio de Isaías, me llama la atención de cómo es que el creador de todo, el creador del hombre, Dios, el que creó a Adán y a Eva, resulta que aquí es como que Dios está diciendo que el hombre, lamentablemente, se desconectó tanto de Dios, que Dios le está diciendo, ustedes no piensan como yo pienso. Y esto es, hermano, para mí, meditando en este pasaje, si usted lee desde el 1 a todo el capítulo, es interesante. Es muy interesante, pero estos 3 versículos específicamente, Dios habla de cómo es que el hombre estaba tan lejos de Dios. El hombre y Dios ya no había una unidad entre Dios y el hombre. Ya Dios y el hombre no había nada que los una, porque lamentablemente Dios pensaba muy diferente a lo que el hombre piensa. Y eso es lo que el Señor por medio de Isaías le dice a su pueblo. Mire, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otra versión, escuche, me encantó esto, el versículo 7, otra versión dice, arrepiéntanse. Y me llamó la atención porque vamos a tocar un poquito también eso. Versículo 8, por favor. Y aquí, mire, hablando el Señor por medio de Isaías, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Wow, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Realmente, hermanos, si meditamos en esta palabra, en estos pasajes que Isaías escribe y Dios le habla a su pueblo, la condición del hombre era muy deplorable, ¿verdad? O sea, aquí no le está hablando un hombre, no le está hablando un psicólogo, no le está hablando un especialista al hombre, le está hablando su creador, el que lo formó, el que lo creó. O sea, como diciéndole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, usted sabe, Génesis 1, Génesis 2, dice que todo estaba en orden, todo estaba bien. Todo lo que Dios había creado, dice que era en gran manera bueno, grato para Dios. Cuando Dios le da la orden a Adán de que se multiplique, fructifique, sojuzgue la tierra, Adán empieza a hacer eso. Y todo lo que estaba en Adán, los pensamientos, escuche bien, hermano, porque la primera palabra que recibe Adán es fructificado y la palabra también bendición. Entonces, todo lo que hacía Adán, de hecho, la primera cosa que hizo Adán fue ponerle nombre a todos los animales. Dios le dice, todo estaba aprobado, todo estaba bien. Porque Adán estaba alineado a su creador. Los pensamientos que tenía Adán eran muy parecidos al de su creador. Entonces todo estaba en orden, todo estaba correcto. Hasta que aparece la serpiente e introduce por medio de la mujer un pensamiento que no estaba alineado al pensamiento de Dios. Y es ahí, lamentablemente, donde el hombre, por obedecer una palabra que no provenía de Dios, escuche bien, es que el hombre se desconecta totalmente, y a eso Dios le llama muerte. Se desconecta de Dios. Y la situación la podemos ver ahora, donde Dios le dice al pueblo y le dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, así como mis pensamientos son más, como los cielos están tan lejos de la tierra, así son mis pensamientos. O sea, hermano, yo me ponía a pensar y decía, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Hasta qué punto el hombre llegó donde Dios, su creador, tiene que hablarle a su pueblo y decirle, ustedes no están pensando bien? Ustedes no están pensando correctamente. El pecado afectó tanto, los desconfiguró tanto, los dañó tanto, que ustedes no están pensando como yo les creé. Hermano, y esto es importante para nosotros. Porque todo lo que somos, escuche bien, todo lo que somos es producto de nuestros pensamientos. Todo lo que hacemos es resultado de nuestros pensamientos. Y esto le digo, hermano, porque yo he estado esta semana que no he estado por acá, es como que Dios me mostraba y me decía, yo quisiera que por un momento medites en lo que estás pensando. Y por el Espíritu, cuando empecé a considerar algunos pensamientos, hermano, yo dije, Señor, qué lejos
Porque a veces nosotros, hermanos, no consideramos lo que estamos pensando. Por eso es que le decía, o mis pensamientos me conectan con lo eterno y espiritual, o mis pensamientos me sacan de lo espiritual. Y esa es la batalla, esa es la lucha, ese es el conflicto diario. Nada más que nosotros no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir así. No nos damos cuenta. Entonces muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, ya estoy con un pensamiento terrenal, con un pensamiento humano, sin darme cuenta. Y eso, escuche bien, por eso, por razón dice Pablo, Romanos capítulo 8, usted va a ver, dice, los que piensan en la carne y los que piensan en el espíritu. ¿Ha leído eso? O sea, hay cristianos, escuche bien, por eso esto, hermano, le pido por favor esta mañana, en el nombre del Señor, esté atento a esto. Porque el cristianismo lo hemos reducido muchas veces nosotros en hacer cosas, en asistir, en actividades. Y el evangelio, escuche bien, el evangelio del reino y nosotros como hijos tiene que ver con profesionalidad. Escuche por favor eso. Todo hijo de Dios, escuche bien, necesitamos llegar por la verdad y por el evangelio a una vida profesional en esta tierra. ¿Qué quiere decir? De que por medio de los pensamientos de Dios y yo alineado y gobernado por esos pensamientos en esta tierra, dé a conocer al único y verdadero Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Le voy a volver a repetir. El evangelio, si logra en nosotros lo que debe lograr, que es que nosotros en esta tierra demos a conocer al único y verdadero Dios. Eso es profesionalidad. Eso no lo hace cualquier hijo de Dios. Si una persona, ahora que estamos en la moda de las graduaciones en los colegios, ¿verdad? Está de moda, ¿no? ¿Cuántos han estado anoche en alguna promo? No sé si hasta la siguiente semana más va a ser esto, ¿no? Pero por mi casa, hermano, no puedo dormir. Puro cha-cha-cha, de todo ritmo. A un lado me echo y al otro lado, norte, sur, ya. ¿Ah? Me voy a venir a vivir acá donde el pastor Juan Carlos, para que no hay fiestas por esta zona. Pero ¿qué quiero decirle, hermano? Cuando, escuche bien, cuando uno sale del colegio y entra a la universidad a estudiar para ser doctor, médico, y en los 5 o 6 años de estudio, de preparación, de conocimiento, ese varón o esa mujer tiene que salir pensando como doctor o como médico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y nosotros, como hijos de Dios, al recibir semejante evangelio, la verdad en nosotros, ¿en qué cree que tenemos que transformarnos? ¿A qué punto tenemos que llegar en nuestros pensamientos? ¿Por qué cree que Pablo dice, renueven su manera de pensar? Sean transformados en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver no solamente, hermano, con asistir, cumplir, hacer, y ya listo, ya tengo un poquito de paz, me tomé mi aspirina este domingo, aleluya, lindo, bonito, predicó bien, ese hermano Alberto, lindo, pero seguimos más en la tierra que en el cielo. Un momentito estamos acá en el cielo, salimos afuera en la tierra. Nuestros pensamientos totalmente terrenales. ¿Le pasa o no le pasa, hermano? Yo también lucho con esto.
Pues si no, ya, como dice a veces una pastora, me dice, a usted le falta alitas, me dice. ¿No? A veces me dicen de cariño, mejor no le digo. Pero muchas veces, hermanos, tenemos esta batalla. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pensamientos no han sido renovados por el Espíritu. Para que nosotros podamos, escuche bien, vivir en esta tierra como Dios desea, estando en esta tierra, pero con una mente, con unos pensamientos muy diferentes a los de la tierra. Eso cambia totalmente, hermano. Eso es muy diferente. Y mientras nosotros estemos en este dilema, escuche bien, mientras nosotros estemos en este conflicto, escuche bien, que es diario, es continuo, ahí es donde nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que la palabra, esta verdad, la palabra de Dios cada vez más en nosotros se profundice hasta que el pensamiento de Dios sea mi pensamiento. Entonces, cuando el pensamiento de Dios sea mi pensamiento, llegará a ser una fe verdadera. Por eso es que el éxito de Jesucristo en esta tierra, Él decía, yo no hago nada por mí mismo. Nada, nada, nada. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no hago lo que quiero. Lo que oigo, eso hablo. Lo que veo, eso hago. ¿Se da cuenta? No sé si está entendiendo en lo espiritual cómo es que Cristo tuvo que vivir en esta tierra. Él tuvo que estar conectado totalmente al Padre en todo sentido, unido al Padre en todo sentido. ¿Por qué? Porque no se trataba de hacer algo particularmente, se trataba de hacer el plan y propósito eterno del Padre en esta tierra que lamentablemente por medio de Adán fue alterado. Entonces Jesucristo viene y lleva adelante, hermano, lo que Adán no pudo llevar. Y Cristo tuvo que vivir, ahí es donde le digo, en esta tierra como hombre, al igual que usted y yo, pero con una vida, escuche bien, profesional. Hermano, el Evangelio no es para cualquier persona. El Evangelio es para gente que decide alinearse a los pensamientos eternos de Dios. Porque cuando nosotros nos alineamos por medio de la palabra a los pensamientos eternos de Dios, hermanos, no estamos esclavizados a nada de esta tierra. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo, hermano, esta mañana que el Señor nos libere, que el Señor por medio de su Espíritu nos traiga luz, nos abra el entendimiento, porque los pensamientos de Dios no están sujetos a tiempo, espacio ni materia. Los pensamientos de Dios, eso es lo que le está diciendo a su pueblo. Así como los cielos son más altos que la tierra, le dice a su pueblo, así son mis pensamientos, dice Dios. Yo no pienso como ustedes, está diciendo Dios. Mis pensamientos son completamente diferentes. Por eso es que le decía, hermano, de que nosotros somos lo que pensamos. Proverbios 23:7, por favor, acompáñeme. Déjele al Espíritu Santo que nos ministre, hermano. Amén. Por un momento, sujete por el Espíritu todo pensamiento natural. Amén. Como dice Pablo, cuando
nosotros vamos ya en un nivel espiritual de crecimiento, dice, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es algo que por el Espíritu, nosotros, si es que vamos trabajando en esto, vamos a poder hacernos prácticos en poder discernir, este pensamiento no es de Dios. ¿Qué hago? Lo llevo cautivo. Pero cuando no trabajamos, hermano, en estas cosas, por eso, hermano, a veces el Evangelio, lamentablemente, se ha hecho tan comercial, tan, hermano, ¿cómo le puedo decir? A veces hasta se ha disuelto tanto, donde esto que estamos compartiendo ahora, muchas veces, hermano, no nos han, por la falta, me imagino, de luz, no nos han permitido que, así como ahora Dios nos está diciendo, trabaja en tus pensamientos. Dios ya nos ha dado todos los recursos, hermano. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y dice que también nos ha dado la mente de Cristo. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos pensar muy diferente al mundo. Nuestros pensamientos no pueden ser igual que los del mundo. No puede ser. Entonces Dios nos ha dado recursos. La pregunta es, ¿qué hago con esos recursos? ¿Qué hago con toda la tecnología que Dios me dio? ¿Qué hago? ¿Lo aplico a mi vida? ¿Cambio mi manera de pensar? Porque si cambia mi manera de pensar, cambiará mi manera de vivir. Pero si no uso esos recursos espirituales, si no uso la mente de Cristo, que es el Espíritu dentro de mí, entonces no voy a lograr nada, mi hermano. Seguiré ahí, viviendo, dando vueltas, como el pueblo de Israel. ¿Cuántos años? 40 años en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque no quiso cambiar su mentalidad, no quiso cambiar su forma de pensar. Ellos simplemente seguían con un pensamiento de esclavitud. Ellos seguían pensando en lo que de Egipto hacían. En el mundo decían, nosotros comíamos lindo. Allá había ajos, cebollas, puerros. ¡Qué cosa más linda! Y Dios le dice, hay algo mucho más que eso. Hay una tierra a la cual ellos tenían que entrar. Y ese era tipo de Cristo. Y ese es el deseo de Dios Padre para nosotros como hijos. Dice, entren. No se queden solamente con un evangelio de salvación, con un evangelio de la puerta. Entrar en Cristo, para que Cristo, escuche bien, nos lleve, nos conduzca a una vida completamente diferente. Es muy diferente, hermano. Mire lo que dice Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es la mujer? Tal cual piensa. Exactamente como piensa. Nosotros somos resultado, somos producto de nuestros pensamientos. Y esto es algo que por el Espíritu y por la palabra necesitamos trabajar, hermanos. Escuche bien, por eso es que usted va a ver cómo el Señor le dice a Josué, también David en el Salmo 1 le dice, medita mi palabra día y noche. ¿Qué es lo que quería Dios al decirle a Josué, a David, medite mi palabra? Le estaba diciendo, alíñate. Que tus pensamientos estén alineados a mí, porque si tus pensamientos se alinean a mí, nada será imposible. Pero si tus pensamientos se desvían a izquierda o a derecha, dice, va a estar grave. Es un trabajo diario, hermano.
Esto es un trabajo diario, continuo. Por eso es que le decía, si alguien estudia para abogado, tiene que pensar como abogado. Si alguien no estudia para doctor, tiene que salir de ese lugar pensando como doctor. Y nosotros, si estamos en el reino, tenemos que pensar como hijos de Dios. Hay un trabajo, hermano, que necesitamos este tiempo considerar por el Espíritu y pedirle al Señor, ayúdame. No puede ser que sigamos en lo mismo, ¿verdad? Por eso es que le hablaba Romanos 8, los que son de la carne, los niños inmaduros, piensan en las cosas de la carne. No está hablando de chuleta, bife, churrasco, no. Está hablando de pensamientos. ¿Sí o no? Está hablando de que esa persona todavía está siendo jalada por las cosas del mundo, por el sistema del mundo. Pero dice, los que piensan en las cosas del Espíritu, hay vida y hay paz. ¿Nos estamos dando cuenta, hermano, por el Espíritu? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué ese conflicto continuo? Y este pasaje nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La primera cosa, volviendo a Isaías, por favor, quisiera que retomemos este pasaje. Ya voy a acabar. Amén. Amén. Yo solo quiero, hermano, que esta mañana consideremos esto. El Señor le dice algo. Así como son sus pensamientos, también son sus caminos. Y Dios dice, mis pensamientos también son altos y mis caminos también son altos. O sea, todo nuestro recorrer en esta vida, todo lo que hemos hecho hasta ahora, por un momentito, no para condenación ni para que usted se quede ahí. ¿Nos ha ido bien? ¿Nos ha ido bien? ¿Será que los caminos que hemos recorrido no han sido los que nosotros hemos trazado y no los que Dios tiene diseñado? ¿Sí o no? Y los que de alguna manera ya tal vez un poquito estamos queriendo avanzar, no tenemos que conformarnos ahí. Hay mucho más. Por eso le decía, hermano, yo recién ahora le comentaba al pastor, me estoy dando cuenta y por el Espíritu recién hay cosas que como que estoy agarrando un pensamiento, ¿no? Y digo, a ver, este sinvergüencita, tú habías sido. Pensamiento miserable, pensamiento egoísta. Pero a veces uno pasa por la vida sin darse cuenta y dirigido por nuestros pensamientos. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Isaías 55, volvamos por favor, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos, mire cómo Dios está hablando, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice otra vez Dios, más que vuestros pensamientos. Primera cosa, ¿sabe qué encuentro en nuestro amado? De que Dios, escuche bien, siempre piensa bien. Dios siempre piensa en lo bueno.
Dios no tiene otra forma de pensar. Ahora, que a nosotros en el proceso hayamos pasado algunas cosas, no significa, escuche bien, que Dios esté pensando mal de nosotros. Por eso a usted va a escuchar a veces que hay gente que como que le echa la culpa a Dios, ¿verdad? De ciertas cosas, de situaciones. Y de acuerdo a este pasaje, Dios dice, yo no pienso como ustedes. Dios sabe que también en esta tierra, hermano, en esta tierra estamos en un mundo malo. Pero también Dios sabe de que por donde Él nos conduzca, por donde Él nos lleve, dice, todas las cosas a ustedes les ayudará para bien. Aunque ustedes no entiendan, aunque ustedes no comprendan, aunque por un momento pareciera feo, ustedes simplemente alíñense, sean dirigidos. Hermanos, nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dirija para que todo eso aparentemente, como David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No está diciendo Dios que no vamos a pasar por situaciones difíciles, pero Él nos va a conducir, así como Él piensa bien, Él piensa bueno, Él nos va a conducir a algo bueno. Y más allá, por la luz de su palabra nos daremos cuenta. Eso pasó con los hermanos del hijo de Jacob. ¿Se acuerda José? Ya cuando está terminando Génesis, dice que sus hermanos se reúnen y José les habla y les dice, ustedes pensaron que todo esto era para mal, pero Dios lo condujo para bien. Qué diferente ese corazón, ¿no? Imagínense José si iba a ser un resentido. Ustedes tienen la culpa. Ustedes me vendieron. Sin vergüenza, a la cárcel a toditos. No. José entiende por el Espíritu y dice, lo que ustedes pensaban y planificaban para mal, Dios los condujo para bien. Dios los condujo para preservación de nuestra nación. ¡Qué pensamiento, hermano! No sé si usted se está dando cuenta. ¿Sabe por qué a veces no avanzamos? Porque hay pensamiento acá, que Dios no me bendijo. Es que Dios no me dio. Es que Dios no me sanó. Es que Dios... ¿Está entendiendo nuestra forma de pensar? ¿Está viendo nuestra forma de pensar, hermano? Cuando nosotros deberíamos decirle, Señor, sigue. No entiendo, no comprendo por qué de esto, no sé, pero sigue, porque sé que tus pensamientos son buenos y tus pensamientos son para bien. Y tú me vas a liberar, tú me vas a sacar, tú me vas a guiar, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Es por eso que, hermanos, no podemos echarle la culpa a Dios, porque Dios siempre piensa bien. Dios piensa bien. Él piensa diferente a nosotros. Sus pensamientos son eternos. Sus pensamientos no tienen límites. Es por eso que el Padre dice, alíñense a mis pensamientos. Todos los días necesitamos considerar esto, hermano. Pedirle al Señor. No entiendo, Señor, por qué, pero tú vas a obrar para bien. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor y conforme a su propósito fueron llamados. Porque lo único que Dios desea en nosotros es que usted y yo seamos igualitos, semejantes a su Hijo. Eso es lo que Él. Ese es su propósito. Y lo que suframos, lo que pasemos, las dificultades, todo eso nos va a ayudar para bien, porque Él nos ama.
Él nos preservó, Él nos guardó. Para nosotros somos lo más valioso, pero Dios quiere que entendamos que sus pensamientos de Él son completamente diferentes a los nuestros. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo esta mañana? ¿Qué tal si esta mañana, la primera cosa, hermano, pedirle perdón al Señor por cualquier cosa que hayamos inconsciente o conscientemente echado la culpa a Él? ¿Ha visto personas resentidas con Dios? ¿Enojadas con Dios? ¿Ah? ¿Están así? Y Dios aquí en su palabra nos aclara y nos dice, yo pienso bien. Yo no pienso como ustedes. Mis caminos son muy diferentes a sus caminos. ¿Qué tal si esta mañana usted en nuestro corazón le decimos, Padre, perdóname? Yo no quiero tener nada en mi corazón. Si por un momento usted se sintió solo, si por un momento se ha sentido desamparado, si por un momento usted se ha sentido como que no hay quien le dirija, ¿sabe qué? Dios lo ha estado dirigiendo ahí. Dios piensa bien, hermano. Dios piensa bien. Sus pensamientos están cargados de paz. Sus pensamientos están llenos de paz. Por eso es que Dios le dice a este pueblo, le dice, deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Arrepiéntanse. Y ese fue el primer mensaje con el cual Juan el Bautista empezó, hermano, en esta tierra a predicar a su pueblo. Escuche bien, ¿sabe qué le dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabe usted, más que yo, qué significa arrepiéntanse. Metanoia. Cambien su manera de pensar. Porque aquí hay un reino completamente diferente. Escuche, hermano. En ese reino hay un gobierno. En ese reino no hay corrupción. En ese reino no hay crisis. En ese reino, escuche bien, ese reino, dice la palabra, es inconmovible. No sé si estamos entendiendo. Y todo aquel que se alinea, entra a ese reino, disfruta de todo lo que hay dentro de ese reino. Con todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, no puede gobernarnos. Crisis económica, toda esta situación, violencia, asesinatos, etcétera, etcétera. Ese es el mundo, pero no es el reino. No es el reino. Por eso es que Juan el Bautista le dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Tienen que salir de lo natural, tienen que salir de lo terrenal, tienen que salir de lo temporal para entrar a lo espiritual, lo celestial y lo eterno. No sé si está percibiendo, hermano, la mentalidad que cada hijo de Dios debe tener. Esto no es fábula, no es una simple filosofía, esto es una vida. Esto es una vida. Por eso es que el Señor le dice a su pueblo, le dice, ¿y ustedes por qué se afanan? ¿Por qué están preocupados en comida, bebida, vestido? Le dice. El Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Porque todo aquel que entra al reino de Dios es suplido en todo. Pero debo estar alineado. Debo vivir alineado y permaneciendo en ese reino.
Y el mismo Señor dice, consideren, dice ustedes, las flores. ¿Quién las viste a las flores? Dice, y hay alguien que se viste igual que las flores, dice. Ni aun Salomón, con todo el dinero y todo lo que tenía, dice, no pudo vestirse igual que estas lindas flores. No estamos hablando de fábulas, hermano. Si el Evangelio no es real en nosotros, es por nuestra forma de pensar. El Evangelio, por eso le digo, tiene que ser vida en nosotros. No puede ser que un día hable del cielo y otro día hable de la tierra y de pronto esté en el infierno. No puede ser. No puede ser. Esto es mucho más. Por eso es que el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano, usted se conoce más prédicas, más Biblia que antes, que cuando nos convertimos. O cuando aceptamos al Señor, porque conversión tiene que ver con eso también, ¿verdad? Pedro le dice al pueblo, arrepiéntanse, escuchen, ¿sabe qué dice en Hechos? Le dice, arrepiéntanse y conviértanse. Son dos cosas diferentes. Un verdadero arrepentimiento traerá conversión. Pero si para nosotros todavía no hay una conversión, es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Ahí es el trabajo, hermano. O sea, ¿qué va a prevalecer? ¿Va a gobernar la palabra de Dios sobre mis pensamientos o mis pensamientos van a gobernar? Esa es la lucha, esa es la batalla diaria, continua. Hermano, vuelvo a repetirle, no es fácil el trabajo, pero con la ayuda del Espíritu Santo, sí se puede. Sí se puede. Vamos a ir cerrando. Amós capítulo 3, versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Acá hay una pregunta. Primero con Dios, segundo con los cónyuges, tercero con la iglesia, cuarto en el trabajo. La pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La primera pregunta, la primera es con Dios. ¿Quién tiene que alinearse a quién? Dios le está diciendo en Isaías a su pueblo, mis pensamientos son altos, mis caminos son altos, sus pensamientos de ustedes terrenales, sus caminos terrenales. ¿Quién se alinea a quién? Primero con Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Como cónyuges. ¿Quién se alinea a quién? Primero con Dios, segundo con el cónyuge, tercero como iglesia, cuarto como familia, quinto en el lugar de trabajo. No vamos a poder andar juntos. Una casa dividida, dijo el Señor, no prevalece. ¿Verdad? Por eso si el hombre en el matrimonio se alinea a Dios y la mujer se alinea a Dios, los dos serán uno. Y en Dios también seremos uno. Amén. Dígame si no es un trabajo de pensamiento. Porque ¿sabe qué es lo que nos jala más a la rebeldía y a la desobediencia? Nuestros pensamientos. Amén. ¿Qué tal si esta mañana, mi hermano, quisiera
cerrar con esto esta mañana. Isaías 26. Versículos 3 y 4. Aquí lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también Pablo habla en Filipenses, me encanta, porque Pablo dice en qué debemos pensar. En Filipenses dice pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, ¿verdad? ¿Ha leído ese pasaje? ¿Verdad? Dice, me encanta, porque ese es un pensamiento espiritual. Y mire lo que dice acá en Isaías. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Podemos leerlo una vez más? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos queremos en este tiempo de caos, de crisis, de todo? ¿Cuántos queremos paz? ¿Qué dice? Tú guardarás. Hermano, alguien que está en el reino, alguien que es hijo de Dios, alguien que se alinea a los pensamientos de Dios, vivirá esto. Pero alguien que no está en el reino, hermano, siempre estará preocupado. Crisis, economía, política, religión, todo está mal. Eso es mundo. ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué? Fútbol. ¿Verdad? Pero en el reino está el príncipe de paz. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermano, no le estoy hablando de que piense positivamente. Dios no quiere que pensemos positivamente. Dios quiere que tengamos sus pensamientos. Porque si usted lee para pensar positivamente, hay muchos métodos. Hay muchos métodos. Dios no está diciéndonos piense positivo. Dios no quiere que pensemos. Él quiere que tengamos sus pensamientos. Para eso nos dejó su mente, la mente de Cristo. Y si nosotros usamos ese recurso, nuestra vida será transformada. Y la evidencia de una transformación es una completa paz. Aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, habrá paz en nuestros corazones que sobrepasa todo entendimiento. Póngase de pies, por favor. Padre, le damos gracias esta mañana. Esta mañana, Señor, usted nos permite, Señor, transmitir su palabra. Y su palabra, Señor, es eterna. Sus pensamientos son eternos. David decía, Señor, de que tus pensamientos no tenían límites. Tus pensamientos, Señor, Padre, se multiplicaban en él. Yo te pido esta mañana, papá, que todos los que estamos esta mañana en este lugar, tus hijos, nos alineemos a ti, Señor. Te pedimos perdón por la forma en que pensamos. Te pedimos perdón por todo pensamiento, Señor, humano, natural, terrenal. Señor, no queremos. Dice tu palabra, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
Señor, ayúdanos a que cada día nuestros pensamientos por el Espíritu y por tu palabra sean renovados, Señor, y seamos transformados a la imagen y semejanza de tu Hijo, Padre. Que podamos discernir qué pensamientos vienen de ti y qué pensamientos no proceden de ti. Ayúdanos, Padre, a poder tener el tacto espiritual, a poder discernir por el Espíritu y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo el Señor. Padre, que podamos ser como Romanos 8, el espiritual piensa en las cosas del Espíritu. Queremos eso, Padre. Dígale, yo quiero, Padre, pensar como tú piensas. Quiero pensar como tú piensas, sin limitaciones. Pensar como tú piensas, Señor, pensamientos completamente diferentes a los de esta tierra. Padre, nos despojamos de todo aquello que nos impide creerte con un corazón humilde, con un corazón sincero, papá. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu presencia. Dele gracias al Padre esta mañana, amado. Dele gracias. Dígale, yo quiero paz. Anhelo de tu paz. Que tu Espíritu, Padre, llene de paz mi vida. De verdad, yo quiero vivir una vida en la verdad, gobernado por tu palabra. Que tu palabra haya cabida en mi corazón y abunde tu palabra en mi ser. Gracias, Padre. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, amado. Ore ahí si está batallando, si está luchando con cosas con las cuales no ha podido esta mañana. Aleluya, es tiempo para despojarnos y arrepentirnos de todo pensamiento que no esté alineado a Jesucristo, nuestro Señor. Jesús, tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre. Aleluya.